Luz mayor o luz menor. Hemos descubierto de que la luz mayor es Jesucristo a la luz de la Biblia y la luz menor son los apóstoles y profetas. Pero bien, como se los había prometido en el video anterior, en este momento les voy a traer algunos extras sobre la luz mayor y la luz menor. Especialmente quiero hacer un paralelismo entre dos profetas. El primero fue el profeta Juan el Bautista y quiero hacerle un paralelismo con Elena G. de White. Vamos a descubrir algunas similitudes interesantes de lo que fue en su vida misionera como profetas. Y quiero comenzar con Lucas 7:26, pero antes de esto quiero hacerle un pequeño resumen del contexto. Pero si quieres puedes buscarlo en tu Biblia en Lucas 7:18 en adelante hasta el 26. En estos versículos van a conseguir una escena muy interesante que fue cuando Juan el Bautista en ese momento estaba preso. Él no pudo ir personalmente a Jesús a preguntarle lo siguiente porque él estaba preso, pero llamó a dos de sus discípulos y les dijo: necesito que vayan allá donde está Jesús y le pregunten: oye, dinos, ¿eres tú el que ha de venir o estamos esperando a otro? No necesariamente Juan no estaba seguro, pero quería confirmar de que él era el Mesías. Claro está, eso es otro tema, pero seguimos con la historia. Luego de eso, los discípulos van a donde está Jesús y le preguntan: oye, ¿estamos esperando a alguien más o eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías? Y la Biblia afirma de que Jesús sanó a una cantidad de enfermos en esa hora, en esos momentos que estuvieron ahí, y los discípulos de Juan estuvieron observando todo lo que Jesús hacía. Luego de eso, aparte un momento para decirle a los discípulos: oigan, necesito que vayan a donde está Juan y le digan todo lo que han visto. Luego los discípulos se van y luego aquí es donde viene el versículo o la parte, la porción que quiero que tengan en mente, que es el 7:26, que dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, y más que profeta. Así que prácticamente Jesucristo en esa ocasión les dijo a todos los que estaban ahí alrededor de él, viendo cómo Jesús sanaba enfermos, levantaba muertos, etcétera, etcétera, les dijo que Juan era más que profeta, imagínense. Pero no necesariamente era la luz mayor, que eso ya lo aclaramos anteriormente, pero quiero reafirmarlo recordando los versículos que están en Juan 5:35 y Juan 5:36, que dice así rápidamente: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, decía Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Pero vamos a aclarar algo rápidamente, vamos a ponerlo entre paréntesis, porque quiero recordar de que Juan fue levantado en ese tiempo para recordar que la profecía de las 70 semanas que vendría el Mesías príncipe estaba llegando a su fin. Por eso Juan fue levantado para preparar el camino de Jesús, para predicar en el desierto y enderezar las sendas de todos los extraviados. Porque otra cosa es que antes de Juan habían pasado más de 400 años de silencio profético. Así que imagínense qué pudo pasar en 400 años sin saber nada de profecías nuevas, aparte de las que ya sabían, ¿verdad? Antes de Malaquías. Y cabe destacar de que la Biblia prácticamente estaba escrita completamente, me refiero al Antiguo Testamento. Prácticamente Juan no necesitaba tener una misión como esa, pero estaba en las profecías Juan, así que tenía que estar allí presente para preparar el camino de Jesús. Y cuando digo que él preparaba el camino de Jesús, me refiero a que en ese silencio profético, como venía diciendo, hubo mucha distorsión de las escrituras. Este otro punto importante que necesito que comprendan. En ese silencio profético de más de 400 años, los fariseos y saduceos estaban interpretando las escrituras de una manera muy legalista. Por ejemplo, una de las cosas que empezaron a cultivar en la cultura judía fue la creación de categorías para guardar el sábado. Por ejemplo, pusieron reglamentos de cuántos pasos debías dar el día sábado o qué tipo de nudos podías desatar en el día sábado. Es importante saber de que ellos estaban siguiendo al pie de la letra, entre comillas,
los mandamientos requeridos por Moisés en el Antiguo Testamento, pero de una manera absolutamente extremista o legalista en este punto. Y otra cosa simbólica es que la Biblia decía de que debía haber un lavado simbólico para los sacerdotes antes de servir en el templo. Pero en este tiempo de silencio profético se comenzaron a exigir lavados de manos metódicos y rituales a todo el pueblo antes de comer. Y otro punto importante que era la venida del Mesías es que Isaías 53 decía que venía un siervo sufriente a morir por la humanidad. Pero ¿qué hicieron en este silencio profético los fariseos y los judíos? Se distorsionó en la mente popular hacia un líder puramente militar o político que expulsara a los romanos. Y un ejemplo de ellos lo pueden conseguir en Marcos 7:8, cuando Jesucristo les dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y el 9 sigue diciendo: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En una ocasión que está en Juan 5:45 al 47 encontramos lo siguiente. Jesucristo les dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque según ellos seguían al pie de la letra los escritos de Moisés. Pero vean lo que dicen: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Era tanta la incredulidad y tanto el trastorno que había en las escrituras en ese tiempo, que ellos no llegaron a distinguir al verdadero Mesías. Por eso la Biblia también afirma que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hagamos un repaso rápidamente. Bien, tenemos el silencio profético, pero también tenemos el Antiguo Testamento. Eso significa que el Antiguo Testamento de antemano ya decía que venía el Mesías, pero por medio de los trastornos de las Escrituras, de las malas interpretaciones de los fariseos, ya no se podía distinguir bien cuál iba a ser el Mesías, sino que la mente de los judíos ya estaban amarradas y embotadas en tradiciones vacías y legalistas, que no era el punto principal de la profecía en ese tiempo, sino que era la venida del Mesías príncipe, el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, quiero ir culminando, porque con esto en mente, quiero decir que antes de que se levantara la profeta Elena de White, también ocurrió algo muy interesante. Déjame en los comentarios, si has llegado hasta este punto, ¿qué crees que fue lo que ocurrió antes de que la hermana Elena de White se levantara o recibiera el llamado de Dios como una profeta de él? Ahora bien, después del tiempo en que Jesucristo muere y resucita, se va al cielo, hubieron muchos cristianos que empezaron a predicar el Evangelio de Cristo. Empezaron a haber mártires también, como por ejemplo Esteban. Y luego siguió el transcurso de la historia y llegamos a la era oscurantista o la Edad Media. Entonces vemos y descubrimos que la iglesia también empieza a trastornarse. Ven que se parece mucho al silencio profético, cómo se empieza a trastornar, cómo empieza a malinterpretar las escrituras, porque hasta ese punto ahora ya existía también un Nuevo Testamento. Entonces empiezan a crear nuevas reglas en la iglesia, nuevas leyes, nuevas tradiciones, como por ejemplo que ya no era el sábado que había que guardar, sino que era el domingo, cuando el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo y quiso cambiar el día sábado para el día domingo. Le parecía mejor. Ese es otro tema que más adelante lo trataremos. Estas fueron una de las cosas que empezaron a debilitarse en el cristianismo. Otra de las razones también fue que empezaron a haber creencias como que los muertos, cuando ellos mueren, valga la redundancia, van al cielo, al infierno, al purgatorio, al otro cuarto o a cualquier parte, sino que van a todas partes menos a la tierra. Esas fueron otras creencias. Empezaron a creer en la inmortalidad del alma, que tú te mueres y vas a otro sitio, pero nunca mueres realmente. Empezaron a haber eventos similares y tradiciones similares como lo hubo antes de que se levantara Juan el Bautista. Así que podemos decir que también hubo un silencio profético, por decirlo de esta manera, en el tiempo de la Edad Media.
Sí hubo también, porque empezaron a haber tradiciones muy raras que las personas ya se estaban olvidando del verdadero mensaje de la justificación por la fe y que Jesucristo vendría por segunda vez. Y ahora, para ir terminando, esta vez sí quiero citar un texto que escribió Elena G. de White cuando ella estuvo en cierto concilio alguna vez, que lo conseguiremos en uno de sus escritos que se llama Mensajes Selectos, tomo 1, que fue una carta que ella escribió, carta 55, en el año 1905. Que dice así: en mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensaje para su pueblo. Pero quiero que retrocedamos y escuchen esa parte que dice otra vez: mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. ¿No les parece interesante la similitud a lo que Jesucristo también dijo de Juan el Bautista? En Lucas 7:26, que le dice: ¿a qué salisteis a ver a un profeta? Sí, dice Jesús, y os digo, más que profeta. ¿Por qué? Porque Elena G. de White se levantó en ese tiempo para reconstruir otra vez al pueblo que estaba perdiéndose, al pueblo que estaba cayendo en lo mismo que antes de Juan el Bautista, que estaba creyendo en mensajes trastornados. Y ella se levantó para decirle una vez más al pueblo de Dios que deben despertarse, que los mandamientos son los que Dios dejó en las Escrituras, que no es guardar el domingo, que es guardar el sábado, por ejemplo. Y así como los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento escribían las profecías que iban a ocurrir en el tiempo del fin, ella también escribió muchas que han sido cumplidas hasta el día de hoy. Y muchas veces hay hermanos de nuestra propia iglesia adventista que no se atreven a leer los escritos porque saben que si leen tienen que hacer cambios en su vida y prefieren la ignorancia voluntaria. Y déjenme decirles que la ignorancia voluntaria es pecado, mis queridos hermanos. Termino con una carta de ella misma que escribió en 1890 que dice: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Y eso ya ha pasado. Hay muchas personas que no creen y que se han levantado contra ella hasta el punto de decir que lo que la hermana Elena de White dice son solamente consejos. Así como cuando tu abuelo te sienta y tú le pides un consejo: abuelo, ¿qué me recomiendas? ¿Estudio ingeniería o estudio medicina? ¿Qué me recomiendas? Yo te recomiendo que estudies. Te aconsejo que estudies medicina, te dice el abuelo. Y aunque la hermana Elena G. de White fue una abuelita, también fue una profeta. Muchos llegan a decir de que la hermana Elena de White es una luz menor y solo son consejos. Pero el día de hoy tienes el conocimiento. Así que atrévete, lee, crece, comparte y vive para una vida más santa, una vida con Dios. Te deseo lo mejor. Oro por vosotros y ustedes oren por mí. Déjenme en los comentarios qué te ha parecido. Así que Dios te bendiga.